Era el 1 de noviembre y todavía lo traía puesto. Nuestra fiesta fue el 29 de octubre y era gracioso entonces, carajo, incluso el 30 todavía me hacía reír cuando lo veía salir de vez en cuando de su cuarto para abastecerse de bocadillos de la cocina. Cuando salí de la casa para mi clase de las 9 de la mañana el 31, y él estaba sentado en la cocina con su disfraz del gato en el sombrero todavía puesto, bueno, entonces empecé a preocuparme. John era callado en el mejor de los casos, no tenía muchos amigos, y no era ajeno a sentarme en silencio a la hora de comer. Pero esto era diferente, su sonrisa inquietante era todo lo que realmente podía ver de su cara debajo de las prótesis y el maquillaje. Tampoco ayudaba que fuera un disfraz casero de mierda, las costuras visibles y los mechones de pelo descoloridos lo hacían aún más espeluznante. Nuestro otro compañero de piso se había ido al principio del semestre, así que solo estábamos John y yo durante mucho tiempo. Tampoco era un tipo inherentemente raro antes de esto, callado sí, pero lo suficientemente amigable. ¿No tienes clases a las que ir? Le pregunté cuando me fui a trabajar el 2. Él sacudió la cabeza en silencio, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Está empezando a ponerse muy jodidamente espeluznante por aquí, tío, murmuré lo suficientemente alto para que me escuchara mientras cerraba la puerta detrás de mí. Me gusta, escuché a John ladrar con veneno desde el camino de entrada. Fue la noche del 3 cuando finalmente me rompí y llamé a su hermana. Las manchas blancas del traje estaban empezando a amarillear y había un olor horrible que impregnaba la casa. Al principio pensó que estaba bromeando, pero después de que le expliqué en detalle lo que había estado pasando en los últimos días, se quedó callada. Me aseguró que le había estado enviando mensajes de texto con regularidad como solía hacer, pero nunca había mencionado el disfraz. Conocía al tipo desde hacía poco más de un año, pero realmente no sabía mucho sobre él. Su hermana me dijo que había estado obsesionado con la película del gato en el sombrero después de que la viera en el cine cuando tenía 8 o 9 años, pero que superó esa fase bastante rápido. Me aseguró que lo llamaría y que llegaría al fondo de lo que diablos estaba pasando. Fue el olor lo que me despertó, así de penetrante era. No te entrometas en mis asuntos, dijo John, de pie en la puerta con una luz tenue detrás de él que iluminaba parcialmente ese maldito disfraz. ¿Qué demonios? Lárgate de aquí, monstruo. Grité en un aturdimiento de pánico. No te entrometas en mis asuntos, dijo de nuevo, su tono era tranquilo pero había una clara agresión detrás. Se quedó allí por unos segundos más, una tensión silenciosa entre nosotros. Fue una de las pocas veces en mi vida que sentí un terror genuino al contemplar ese horrendo disfraz de gato y a mi compañero de cuarto debajo de él. Al día siguiente en clase estaba repasando mis opciones en mi cabeza. Mis otros amigos me habían recomendado llamar a la policía y que yo necesitaba ayuda seria. Sin embargo, no quería meterlo en ningún tipo de problema, tal vez incluso internarlo. Mi elección se hizo por mí cuando 2 detectives de la policía me sacaron de la conferencia. Me sentaron en la cafetería, con miradas severas en sus rostros. Mi primer pensamiento fue que John se había suicidado, no sé por qué, pero eso me pareció lo más lógico. Estaba totalmente equivocado. ¿Por qué no informó que estaba desaparecido? ¿No le pareció extraño que no viniera? Me preguntaron. Él, ¿no está desaparecido? Debería estar allí ahora mismo, probablemente todavía usando ese estúpido disfraz. Un paseador de perros había descubierto el cuerpo desnudo de John en los arbustos no muy lejos de mi casa, la policía calculó que había muerto desde la noche del 29. Nunca encontraron a nadie en la casa durante su búsqueda, solo ese disfraz andrajoso que estaba cuidadosamente doblado encima de mi cama. 10 minutos antes, Tom giró a la izquierda en la autovía R445 y se encontró en un camino secundario desconocido que descendía bruscamente al principio, pero que se nivelaba gradualmente después de aproximadamente 1 kilómetro. Había un marcado contraste entre los dos caminos, y por muy paranoico que supiera que era, le resultaba extrañamente incómodo viajar durante casi 160 kilómetros por carreteras brillantemente iluminadas por farolas naranjas, para de repente encontrarse con una donde la única iluminación provenía de los faros del conductor y de los reflectores que salpicaban el centro de la carretera. La radio del coche finalmente perdió la señal, dejando a Tom con el monótono roce de los neumáticos sobre la grava sucia como banda sonora del resto del trayecto. Sin apartar la vista de la carretera, estiró el brazo izquierdo y empezó a tantear las indicaciones que había impreso de Google Maps, mientras mantenía la mano derecha firmemente en el volante.
Cuando su mano tocó algo resbaladizo, decidió detenerse para examinarlo con más detenimiento. Tom detuvo su coche lentamente. Los faros se apagaron y su música se detuvo, dejándolo en una inquietante soledad en el oscuro y silencioso campo. Las sombras de los numerosos árboles frondosos que protegían ambos lados de la carretera desaparecieron de la vista desde el parabrisas. Encendió la luz del compartimento que estaba justo encima de él, lo que le dio una nueva sensación de seguridad. Se dio cuenta de la contradicción en eso. Sentirse más seguro haciendo algo que te hace más fácil de ver solo en medio de la nada. Vio su hoja de indicaciones enterrada bajo las numerosas latas vacías de Red Bull y los paquetes de sándwiches vacíos que ensuciaban el suelo de su coche, y las recogió. Justo cuando estaba estudiando las indicaciones por segunda vez esa noche, su teléfono empezó a sonar. Era su jefe, Mark. Hola. ¿Qué tal? Tom. Hola, Tom. Sí, Mark. Joder, Tom, llevo 15 minutos intentando comunicarme contigo. ¿Dónde estás? No tengo señal, estoy en medio de la nada. ¿Qué quieres, por cierto? Solo estoy llamando para ver si estás a salvo. Me tenías preocupado, Tom. Pensé que te habían descubierto o, peor aún, que me habías plantado. ¿Plantarte? ¿Por quién coño me tomas? Oh, aquí hay una pregunta interesante para ti. ¿De qué tienes que preocuparte exactamente? Yo soy el que está aquí jugándose el cuello, no tú. Por favor, ilumíname sobre los riesgos exactos que estás corriendo tú aquí. Además, solo es un manantial de agua. Deja de actuar como si fuera el puto Área 51 o algo así. Jódete. Me vuelves a hablar de esa manera una sola vez más y te reduzco tu parte al 10%. ¿Nos queda eso alto y claro? Mark nunca antes había amenazado a Tom. Sin embargo, no es que fuera una amenaza vacía. Mark casi siempre cumplía sus promesas. Tom simplemente nunca le había oído hacer una mala amenaza antes. Simplemente no podía tomárselo en serio porque era un tipo demasiado rígido y convencional. La primera vez que Tom lo conoció, estaba sentado en su oficina y llevaba una camisa de cuadros rojos y blancos, que le quedaba 2 tallas grande, junto con una corbata verde fluorescente realmente corta o horripilante. Cubriendo su rostro había unas gafas anchas y gruesas que agrandaban sus pequeños y escurridizos ojos al triple de su tamaño. Tenía una calvicie incipiente mal disimulada con el pelo engominado hacia atrás, con pequeños rizos que se curvaban incontrolablemente hacia arriba en diferentes lugares. Sin embargo, la única cosa que Tom nunca olvidaría de ese momento fue cuando puso sus ojos en el póster enmarcado de Magnum P justo encima de su escritorio. Eso, y lo primerísimo que le dijo, soy Acuario, antes de señalar otro póster enmarcado de constelaciones estelares en la pared lejana. Después de ese encuentro, Mark se ganó a sus espaldas el apodo de Asquarius, algo de lo que Tom estaba seguro que todavía no se había dado cuenta. Tom lo imaginaba como la última persona del mundo con la que estaría haciendo algo tan ilegal. Vale, lo siento, amigo, solo estoy un poco nervioso por todo esto. Pero no te preocupes por mí, sabes que puedes contar conmigo. En este momento estoy aparcado a un lado de la carretera, a unos, tal vez 5 minutos del manantial. Creo que hay 3 giros a la derecha más adelante, sí, 3. Solo estoy intentando averiguar cuál de ellos es. Vale. Yo también imprimí las indicaciones hace unos días, ahora que lo pienso. No sé dónde están en este momento, pero las buscaré en mi teléfono de todos modos. Por lo que puedo recordar, sin embargo, era la primera a la derecha. Sí, amigo, la primera suena perfecto. Tom le dio la vuelta a la página. Sí, la primera. Vale, lo estás haciendo genial hasta ahora, Tom. Sabía que podía confiar en ti. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es entrar allí, tomar un video, unas cuantas fotos, encontrar lo que puedas y luego salir de allí. Ojalá fuera tan fácil, pero gracias de todos modos. Dime también, ¿por qué no se me permite usar una cámara de verdad? El video tiene que parecer amateur. Usa solo tu teléfono, Tom, nada profesional. Solo captura la filmación para mí, tráeme tu teléfono y luego yo me encargaré del resto. Vale, gracias. Nos vemos. Espera, Tom, una cosa más, si me lo permites.
Cuando no querías oírlo, la voz de Tom parecía más intimidante que molesta, esperando Tom esto último. No jodas esto por mí. El clic de colgar fue la cosa más alentadora que Tom había oído en toda la noche. Vale, nos vemos. Puto imbécil, murmuró, no sin antes mirar el teléfono para asegurarse de que se había ido. Tom deslizó su teléfono de nuevo en el bolsillo de sus pantalones, estirando la tela vaquera todo lo que pudo con el pulgar y el índice. Se dio la vuelta para caminar de regreso a su coche, habiendo vagado conscientemente unos metros hacia adelante mientras hablaba por teléfono con Mark. Fijó su mirada en la luz del compartimento que aún emanaba brillantemente de su coche, y cada paso desplazaba su visión de la luz hacia arriba y hacia abajo en el vasto entorno de oscuridad absoluta, casi como si se estuviera acercando a la luz al final del túnel. Otra oxímoron, pensó Tom para sí mismo. La parte más difícil de su encargo no deseado todavía le aguardaba por delante. Tom volvió a entrar al coche, dejando encendida la luz de arriba. Del posavasos, tomó la botella de muestra de agua que había traído consigo y se bebió el último trago, dejando solo un chorrito en la botella. Miró cómo ese mismo chorrito se deslizaba por el borde interior y se dividía en gotas más pequeñas cuando golpeaba el fondo. Agitó el agua en su boca durante unos segundos antes de tragársela, estremeciéndose ante el sabor abrumadoramente insípido y desagradable que dejó en su boca. Como si la muerte misma estuviera descendiendo por mi garganta, pensó para sí mismo, como agua con el mismo aspecto pero con un sabor que no refresca. Como si estuviera sazonada con la arcilla más seca de un cementerio viejo. El hecho de haber estado en el coche caliente con la tapa abierta no le había hecho ningún favor. Vallintuy Sport, leyó Tom la etiqueta en voz baja para sí mismo. Era un nombre increíblemente genérico para agua embotellada, pero ¿qué más se podía esperar de una marca de supermercado? Tom siempre tenía de esta agua en su despensa en casa, y muchos de sus compañeros de trabajo traían esta misma agua al trabajo todos los días. Sin embargo, fue una mañana extraña cuando casi todos allí, incluyéndose a sí mismo, notaron y luego se quejaron, casi exactamente al mismo tiempo, de lo mal que había empezado a saber repentinamente el agua embotellada. Embotellada en la fuente en los manantiales de Vallintuy, continuó susurrando. Tom pellizcó el metal frío y dentado de la llave de su coche, usándolo para arrastrar todo su manojo a través del salpicadero. Los llaveros hicieron un extraño sonido de deformación cuando se deslizaron por el borde curvo, luego tintinearon brevemente mientras colgaban en el aire antes de estabilizarse finalmente. Justo cuando estaba a punto de apagar la luz del compartimento de nuevo y emprender el resto de su viaje, un ruidoso crujido en los arbustos lo tomó con la guardia baja y congeló cada músculo de su cuerpo. El horrible sabor del agua arruinada regresó. Tom mantuvo el interruptor sujeto entre el pulgar y el índice, y giró la cabeza tan lentamente que pudo sentir como los músculos de su cuello se aflojaban de nuevo. Mientras bajaba la mano de la luz, el misterioso crujido regresó, solo que esta vez fue más fuerte y más largo. La fuente del sonido se movió y cambió de volumen, como si lo que fuera que estuviese allí se estuviera agitando en una lucha. Tom metió la llave en el contacto cuando el sonido se acercó por tercera vez, y giró la llave cuando finalmente se apaciguó de nuevo. El rugido del motor de Tom insufló vida al vasto y silencioso campo que lo rodeaba, y casi tan rápidamente como su motor había llenado ese vacío, un chillido agudo y fino brotó de los arbustos, tan fuerte que atravesó la barrera del sonido de su coche, obligando a Tom a agarrarse rápidamente a ambas orejas por el dolor y el susto. Tom gritó de dolor, fijando sus ojos en las latas vacías de Red Bull que temblaban y que podía sentir chocando a sus pies. Al darse cuenta de que el chillido inesperado lo había dejado en una postura de reflejo inmóvil, volvió a la acción, giró la llave puesta en el contacto y estampó ambas manos sobre el volante. Agarró desesperadamente la palanca de cambios y pisó con fuerza el acelerador. Cuando sus brillantes faros iluminaron el camino rural que se aceleraba hacia él poco después, y el intolerable lamento se disolvió rápidamente en el silencio, el alivio lavó el cuerpo tembloroso de Tom como telas de araña rociadas con manguera entre los huecos de una puerta de acero. Tom reconectó con su entorno después de unos segundos, habiendo sucumbido al surrealismo de lo que había pasado. Solo entonces se dio cuenta de lo peligrosamente rápido que viajaba en realidad.
redujo la velocidad e intentó concentrarse, algo que le resultó difícil con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas y los oídos zumbándole hasta quedar adormecidos. Continuó por la carretera, con sus pensamientos tan ocupados con lo que acababa de oír que casi se pasa la primera desviación a la derecha hacia los manantiales. Pisó los frenos repentinamente, haciendo que el coche se detuviera con un quemado y chirriante frenazo. Giró a la derecha y continuó por ese camino durante unos minutos, variando su velocidad según lo profundo que se hubiera abstraído en sus propios pensamientos. Después de un tiempo, llegó a una entrada. Era un hueco en los setos, que consistía en un pequeño parche trapezoidal de grandes piedras grises que separaba una pequeña cerca de madera de la carretera. Condujo sobre las piedras, y sus neumáticos de goma las hicieron crujir y chasquear ruidosamente bajo el peso del coche. Tom encendió los faros para ver mejor el campo detrás de la cerca. ¿Por qué no traje una linterna?, pensó para sí mismo. Inicialmente, el campo parecía muy básico, como una cre regular de hierba para criar ganado. Esto no puede ser, pensó para sí mismo. ¿Dónde está el valle? Tom se acercó a la cerca con precaución. Sus faros reflejaron un pequeño cartel de plástico que estaba sujeto a la cerca con bridas negras. Estas instalaciones están protegidas por Kennedy Security, se leía. Cuando Tom llegó a la cerca, divisó un pequeño valle que se inclinaba hacia abajo unos 200 metros a su extrema izquierda. Los manantiales de Vallentucci. Ahora estaba seguro de que los había encontrado. Tom sacó su teléfono del bolsillo y llamó a Mark. «Hola, Tom», respondió Mark después de 2 tonos. «Oye, lo encontré. Los manantiales». «Ajá. Bien. Ahora, recuerda nuestro acuerdo. Entras allí, fotos y video, luego encuentras lo que puedas y sales. Y por favor, intenta ser tan rápido como te sea posible». Sin embargo, habiendo dicho eso, Tom notó un cambio amenazante en su tono. «No vas a volver a mí con las manos vacías. Si lo haces, estás acabado. No solo con este encargo, sino también con esta compañía. Es así de simple». «¿Hablas en serio? Me estás poniendo demasiada presión encima, amigo». Mark se detuvo un segundo y luego soltó un suspiro impaciente. «Vale, Tom, escúchame, y escúchame con atención. Hablo jodidamente en serio sobre esto», siseó Mark, «y estoy empezando a pensar que no puedes entender lo serio que hablo». Mark estaba empezando a asustarlo de verdad. El veneno repentino en su tono había borrado por completo las ideas preconcebidas que Tom tenía sobre él. Vale, por favor, solo cálmate, amigo. Tú no me dices qué hacer AM. No te estaba diciendo, solo stop. Tú no me dices qué hacer, repitió, rugiendo en el teléfono que chisporroteaba, y definitivamente no me interrumpes cuando te estoy hablando. Harías muy bien en saber dónde estás parado conmigo, imbécil sin ambición, sin futuro y holgazán. Te voy a deletrear esto una última vez, y será mejor que te me asegures de dejarme grabar esto bien en ese grueso y puto cráneo tuyo. Yo soy el que da las órdenes aquí. Yo soy el que te dice qué hacer. Tú no me dices qué hacer. De hecho, ni siquiera le dices a nadie en mi compañía qué hacer. Soy yo hacia ti. Llegas tarde al trabajo, pareces algo que un ratón arrastró fuera de una zanja, y te pasas la mitad del día tocándote los pulgares, sin aportar nada más que especulaciones vacías a este periódico. Si esto fuera de otra manera, yo no sería el holgazán que está lejos en un camino solitario, cumpliendo cada orden que le ladran por teléfono. Si hubiéramos cambiado de papel, no pasarían ni 3 minutos antes de que estuviera sobre ti como una torre blanca sobre un peón negro. ¿Sabes qué, Tom? Con gusto me sentaré aquí a escuchar cualquier razón que se te ocurra para intentar escaquearte de esta. Adelante. Por favor. Entretenme aquí. Si Tom no estuviera convencido de que Mark podía oírlo temblar por el teléfono, habría pensado que estaba tan silencioso como fría era esa noche. Pasaron unos largos segundos sin palabras antes de que Mark volviera a hablar. Eso es lo que pensaba. Tú no me dices qué hacer aquí, Tom. Tú eres el que trabaja para mí. No es al revés, y nunca lo será. Tom permaneció sin palabras. Casi podía sentir la respiración pesada y húmeda de Mark atravesando los altavoces y rociando su oreja derecha.
Bajó el teléfono de forma paralela a su pecho y lo sostuvo con fuerza en la mano, sintiendo una mezcla mareante de furia ciega y confusión. Lentamente, volvió a subir el teléfono cerca de su oreja. ¿Cuál es tu obsesión con esto?, preguntó suavemente, haciendo todo lo posible por recomponerse. ¿Es que no lo entiendes en absoluto, Tom?, respondió, sonando más condescendiente que enfadado esta vez. El agua de mal sabor y como toda esa gente se está enfermando por ello. Las semanas y semanas y eventualmente meses de investigaciones solo para que no encuentren nada, ni siquiera un rastro. Todo ese trabajo duro que se ha realizado solo para no encontrar ninguna causa perjudicial. La gente allá afuera ha estado haciendo todo este trabajo duro, pero lo han estado haciendo todo mal. ¿Qué quieres decir? Sabes que estoy hablando del escándalo de Vallentuli, ¿verdad?, preguntó burlonamente. Ya sabes, el caso en el que estás trabajando actualmente. Por supuesto, respondió Tom, encontrando progresivamente más difícil reprimir su carácter. Oye, mira tú por dónde, realmente acertaste en algo. Mark hizo una pausa por un momento después de decir eso. Tom permaneció en silencio. Piénsalo, Tom. Todas esas investigaciones que se llevaron a cabo en la planta de filtrado, todo para nada. La respuesta ha estado flotando frente a todos todo este tiempo, pero todos han estado demasiado ocupados preguntándose por qué no en lugar de extender la mano, agarrarla y averiguar qué es. Mark, no quiero faltarte al respeto aquí, pero solo me estás diciendo cosas que ya sé. Quiero saber cuál es el problema contigo. Tom, ¿por qué cuando esto empezó, la suposición inmediata fue que la compañía tiene la culpa? ¿Qué hay de la fuente real de su agua? ¿Por qué nadie ha pensado que tal vez, solo tal vez, la fuente del agua, los manantiales de Vallentuli, son el problema? Es fascinante hasta qué punto la gente simplemente lo ha ignorado convenientemente. ¿Convenientemente? Digo conveniente porque juega a nuestro favor, pero no voy a arriesgarme a que dejemos que esto pase desapercibido por más tiempo. Eventualmente, nos van a ganar la partida. Tenemos la oportunidad aquí de agarrarnos a algo que nos hará grandes. Vamos a destapar este escándalo, Tom, y el público no podrá creer lo ciego que ha estado. Piénsalo, Tom. Será aclamado como un momento crucial en la historia del periodismo. Y los dos estaremos en el centro de todo. Por un escándalo en una compañía de agua mineral. Sé que no suena como la gran cosa, y para ser bastante honesto, realmente no debería serlo, pero los medios, el público, el misterio que lo rodea y la incapacidad de encontrar pruebas concretas para respaldar lo que está sucediendo, todo eso junto ha inflado esta historia mucho más allá de las proporciones en las que nunca debió estar en primer lugar. Cuando revelemos que la respuesta era tan simple todo el tiempo, y que nadie hasta nosotros se le había ocurrido mirar un poco más de cerca todos los detalles, se hablará de esto durante semanas, meses enteros. La gente recordará esta historia durante los años venideros, pero lo más importante, nos recordarán a nosotros. Los que la revelaron de la noche a la mañana y los que aportaron un enfoque de sentido común a un incidente sobrecomplicado. Los que realmente decidieron intentar obtener la historia completa en lugar de todos los demás, que simplemente se limitaron a exprimir a la vaca lechera hasta secarla. Tenemos la oportunidad de hacer esa historia, de hacernos de grandes nombres. No deberías negarte eso a ti mismo, Tom, y prefiero que me ahorquen y me dejen secar antes de dejar que intentes negármelo a mí también. Empiezo a entender, mintió Tom. Lo siento, Mark, debí haberlo sabido. Aunque, amigo, hay algo de lo que tengo que hablarte. ¿Qué es, Tom? Hace solo unos minutos, ocurrió algo realmente jodido. Justo cuando estaba a punto de irme después de nuestra última llamada, oí un crujido muy fuerte que venía de los arbustos. Luego, cuando estaba a punto de irme, hubo un chillido realmente fuerte. Sacudió todo el coche, amigo, todo en el suelo comenzó a temblar. Me perturbó muchísimo, amigo, estaba bastante alterado por eso. ¿Estás seguro de que no era solo un tejón o algo así? A menudo, cuando le sucede algo inesperado a alguien, su mente corre el riesgo de exagerar los hechos. Te lo digo, Mark, todo el coche empezó a temblar. ¿Cómo puede ser eso solo un tejón? No lo sé, Tom, esto realmente no es de mi incumbencia, y tampoco debería ser de la tuya.
Estás perdiendo un tiempo valioso aquí preocupándote por estas pequeñas cosas y estás perdiendo el mío también. Necesito que te concentres por mí aquí, Tom, y necesito que te me asegures de que hay una cabeza sensata bien atornillada entre esos dos hombros tuyos. ¿Puedes hacer eso por mí? Sabes que puedo, solo estoy preocupado, eso es todo. Vale, bien. ¿Hay algo más, o me puedo ir ya? Solo una cosa más. Procura que sea rápido. Todas esas cosas que dijiste sobre mí hace un momento, si realmente las crees, ¿por qué me tienes haciendo esto por ti? ¿Por qué confías en mí para hacer esto por ti si piensas que solo soy un holgazán patético? Mark permaneció en silencio por un breve momento. Tom, eres un joven muy inteligente, y puedo ver eso en ti donde muchos otros no pueden. Rechacé a muchos periodistas maravillosos y trabajadores la oportunidad de trabajar para mí porque te elegí a ti. Y te elegí a ti porque me he dado cuenta de tu potencial. He puesto fe en ti en momentos en que otros gerentes te han llamado inútil. Dijeron que estaba cometiendo un error al poner cualquier fe en ti. Por favor, Tom, demuéstrales que toda esa fe que puse en ti estaba justificada. No voy a andarme con rodeos, sin embargo. Te falta motivación, te falta ambición y, para ser franco, eres jodidamente vago. Te falta confianza y te falta voluntad. Pero, Tom, he visto de lo que eres capaz. Recuerdo claramente cuando me mostraste tu tesina durante tu incorporación, y recuerdo claramente que me mostraste toda la investigación que pusiste en ella. Me di cuenta entonces de que tienes algo realmente especial, que tienes montañas de potencial para ser un periodista innovador. Pero sobre todo, ¿por qué estás ahí esta noche, en el campo trabajando para mí? Eres discreto, y sabes cuándo y cuándo no mostrar tus cartas, y para un encargo que es tan confidencial, eres el único en el que puedo confiar. La boca de Tom estaba abierta de par en par cuando fue recibido con el tono de colgar por segunda vez esa noche, y permaneció abierta mientras lo escuchaba de forma absorta durante casi 2 minutos. Las palabras de Mark se repetían en su cabeza, y se quedó inmóvil durante unos segundos, intentando atar cabos sobre lo que le estaba diciendo. A pesar de todos los elogios que Mark le dedicó hacia el final de la llamada, Tom todavía se aferraba a su arrebato, encontrándose a sí mismo empezando a desconfiar de él. Por mucho que intentaba estar en la misma página que Mark, simplemente no podía ver la lógica detrás de su pensamiento. ¿Por qué tengo que entrar sin permiso en una propiedad para conseguir algunas pruebas? ¿Por qué no abrir una investigación o revelar esta información al público? Seguramente de esa manera todavía puede obtener el reconocimiento que tan desesperadamente anhela. En la cabeza de Tom, nada de eso encajaba de manera simple. Tom trepó la cerca de madera, con cuidado de no enganchar ninguna de las roturas de sus vaqueros en los alambres. Recordó que al comienzo de la noche tenía a Mark etiquetado como este cobarde sin cuello y tembloroso a quien pensaba que no tendría problemas en coaccionar. En poco menos de una hora, los papeles se habían invertido por completo. Como algo que un ratón arrastró fuera de una zanja, las palabras se repitieron dolorosamente en la mente de Tom cuando sus pies tocaron la hierba. El rocío se filtró a través de los zapatos y calcetines de Tom, y sus pies se volvieron más y más húmedos con cada paso a través del campo. Después de casi 3 minutos de caminata, sus pasos comenzaron a bajar más fuerte y más rápido, lo que significaba que estaba comenzando su descenso por la colina. Se detuvo un momento para observar su entorno. Miró las ondas en el estanque apenas visible que reflejaba el cielo nocturno nublado. Sacó su teléfono del bolsillo una vez más, abrió la cámara y activó el flash para tener una vista clara. El flash iluminó todo su lado de la pendiente, tan brillante en la parte superior que se podían ver las gotas individuales de rocío en cada brizna de hierba, pero se desvanecía colina abajo en un brillo tenue que apenas alcanzaba la orilla del estanque. Es más brillante de lo que pensaba. Mucho más brillante, pensó Tom para sí mismo. Tom reanudó su caminata, intentando no resbalar, algo que le resultaba difícil llevando zapatos de lona, mientras bajaba una colina sobre hierba fría y húmeda. La línea de la orilla comenzó a volverse lentamente más visible. Tom miró el proceso repetido de las delgadas filtraciones de agua que salían del estanque mientras bajaba tambaleándose por la pendiente, un pie delante del otro. Humedecía la arena joven y pedregosa, antes de retroceder por un momento y luego fluir de nuevo hacia la orilla.
cuando Tom pudo ver a unos metros a través del estanque, y sintió el crujido de la hierba y el chasquido de las diminutas piedras bajo ambas mitades de su pie izquierdo, abrió el grabador de video. Tom se quedó quieto, sabiendo que cuando tuviera que moverse, tendría que deslizarse a lo largo de la orilla de forma lenta y silenciosa. Concentró sus sentidos en el estanque silencioso y ondulante durante un rato, anticipando alguna forma de sonido o movimiento que esperaba poder rastrear. Las ondas eran pesadas y viajaban hacia el suroeste durante distancias inesperadas antes de morir en aguas más poco profundas. Fue entonces cuando algo lo golpeó. La noche estaba muda, y el aire fresco carecía incluso de la más ligera de las brisas. Un pez o un escarabajo de agua no podrían hacer eso, razonó Tom. Entonces, ¿qué lo estaba causando? Tom siguió dirigiendo la luz brillante a través del estanque, como un reflector que viaja a través de un cielo de medianoche. La mantuvo quieta por un momento, estudiando las ondas a medida que cruzaban a través de la luz antes de desaparecer de nuevo en las sombras circundantes de las que emergían. Se dio un paso lateral lentamente hacia la derecha, intentando moverse en silencio, esperando que no fuera una criatura la que causaba las ondas, o al menos no una que se asustara si escuchaba el más mínimo de los sonidos a lo lejos. Tom controló meticulosamente cada músculo de su cuerpo, asegurándose de no hacer ningún sonido que pudiera espantar a lo que fuera que estuviera causando las ondas. Dio pasos laterales con total concentración, haciéndolo durante lo que sintió como un par de segundos. Miró al suelo alrededor de sus pies en busca de obstáculos, y luego volvió a mirar a su teléfono. Cuando miró la hora en la parte superior de su pantalla, notó que ya habían pasado 3 minutos. Por extraño que fuera que el tiempo simplemente hubiera pasado volando, lo que realmente había preocupado a Tom era cómo su batería se había desplomado del 57% al 23% desde que dejó su coche. Sin embargo, descartó su preocupación y volvió a mirar al lago, habiéndose asegurado de que no había nada delante de él con lo que pudiera chocar e infligir un sonido. Se concentró en la luz, notando que las ondas ahora cruzaban hacia la luz a velocidades más rápidas y comenzaban a volverse más circulares. Me estoy acercando, pensó Tom. Tom vaciló de repente cuando vislumbró una luz mucho más tenue en la esquina superior derecha de su ojo. Pudo sentir sus ojos desplazándose hacia la derecha, hasta la parte posterior de su cráneo. Manteniendo la luz de la cámara fija en su posición actual, observó cómo el misterioso resplandor se desplazaba bajo la superficie durante aproximadamente 1 minuto. Había cientos de partículas blancas diminutas y desvanecidas, todas efervesciendo hacia arriba rápidamente antes de apagarse, pero la bola de luz en sí estaba fija en una sola posición y permanecía en un camino continuo, elevándose ligeramente y goteando hacia la derecha muy lentamente. Tom movió la luz de la cámara, buscando el área de la superficie sobre la que se movía la bola de luz. Descubrió una pequeña sección circular donde el agua borboteaba y salpicaba ligeramente hacia arriba como un geyser en miniatura, y vio las ondas emitiéndose hacia afuera a su alrededor. Lo observó, atónito por lo silencioso que era. Intentó escucharlo atentamente, pero todo lo que descubrió fue que el silencio del campo a medianoche se había vuelto de repente más incómodamente espeluznante. Puso ambas manos en su teléfono, intentando mantenerlas firmes a ambas, siguiendo cautelosamente la bola de luz a medida que avanzaba muy lentamente a través del estanque. Presionó el botón de grabar video en la pantalla de su teléfono justo cuando la parte más tenue de la luz de la cámara se adentró en la densa vegetación de la orilla derecha. La bola de luz se volvió más alta y la parte superior dejó de efervecer hacia arriba, volviéndose más brillante y consistente. Era como ver el reflejo de la luna deslizándose por el estanque en avance rápido. El resplandor continuó acercándose a la superficie, aproximadamente al mismo ritmo que se acercaba a la orilla del lado derecho. Tom sintió que se le formaba un nudo duro en el fondo de la garganta, mientras continuaba observando las luces efervescentes desde el fondo, viéndolas evolucionar hacia una figura sólida a medida que se acercaban a la superficie. Una sensación de morbosidad lo golpeó cuando comenzaron a asemejarse a algo vagamente humanoide. ¿Pero qué coño?, se susurró Tom a sí mismo, el sonido de sus palabras aumentado por el silencio sepulcral de los vastos manantiales.
Su visión se volvió desorientada y desenfocada, y su teléfono comenzó a temblar entre el agarre apretado de sus dos manos, haciendo que la luz de la cámara pulsara violentamente sobre la superficie del estanque. Respiró con dificultad, lleno de incredulidad, cuando comenzó a distinguir lo que parecían rastas largas, gruesas y desgreñadas que se balanceaban lentamente hacia arriba y hacia abajo debajo del agua que borboteaba de forma inexplicablemente rápida. La luz humanoide se detuvo justo antes de la orilla del estanque. Permaneció allí, perfectamente quieta, siendo sus únicos movimientos su cuerpo doblándose por las ondas, solo visto a través de los ojos de Tom. Tom quería correr desesperadamente, pero el riesgo de desencadenar el temperamento de Mark nuevamente con metraje incompleto lo asustaba más que el misterioso resplandor del estanque. Se sentía como un ratón enjaulado. Tom lo observó permanecer estancado, logrando controlar sus manos para que la luz pudiera permanecer más quieta. Mantuvo la cámara enfocada en él tan quieta como pudo, esperando que pronto se disolviera, se extinguiera o que todas las partículas se colapsaran en el fondo del lago y simplemente desaparecieran. Había esperado que si regresaba con algo como eso, sería suficiente para que Mark armara una historia. La luz se disparó repentinamente hacia arriba fuera del agua, sin emitir siquiera un zumbido, y el impulso envió miles de diminutas gotas hacia el aire, esparciéndolas por todas partes como escombros de una explosión. Tom, sobresaltado por el movimiento inesperado, intentó enfocarse en él de nuevo después de retroceder por el susto, sintiéndose todavía alterado. Cuando las gotas de agua cayeron de nuevo, cayeron al lago sin hacer ruido. Tom se congeló cuando analizó por completo la luz. Al principio, sus ojos no ajustados solo vieron un tenue resplandor con forma de cilindro. Cuando sus ojos se adaptaron después de que el impacto lo tomara con la guardia baja, finalmente pudo distinguirlo. Distinguió los pies grumosos, largos y delgados que apuntaban directamente hacia abajo, haciendo que sus piernas largas y delgadas parecieran pilotes. Luego vio su vestido largo y rasgado, y siguió eso hasta sus brazos esqueléticos y como alambres que colgaban del peso de sus manos cobardes que lucían uñas largas, afiladas y dentadas. Hacia arriba y hacia arriba la siguió hasta su cabello desgreñado, apelmazado y ondulante que coronaba una cabeza que colgaba en un ángulo tan bajo que parecía que la parte superior de su columna vertebral se había doblado lentamente y luego se había partido de repente, arrojando su cabeza tan rápidamente hacia adelante que abrió grietas en la carne blanda y podrida de la piel descuidada de su cuello, como una goma que un niño había estirado hacia afuera intentando juntar los dos extremos. La cámara comenzó a rebotar violentamente de nuevo. Tom intentó razonar consigo mismo, pero la intrusión de la entidad agotó toda la lógica de su mente. Los únicos pensamientos que Tom pudo reunir fueron los pensamientos acelerados sobre la apariencia física de la luz. Observó a la criatura resplandeciente levitar a través del metraje que estaba capturando en la cámara. Como ella, Tom estaba congelado, inmóvil, e intentaba por segunda vez esa noche, por diferentes razones, hacer todo lo posible por no hacer ningún ruido. El ser permaneció completamente inmóvil, levitando sobre el estanque, con cada vez menos gotas goteando mudo en el estanque a medida que los segundos se arrastraban lentamente. Tom continuó observando al ser inmóvil a través del video de grabación, curiosamente intrigado sobre cuándo finalmente comenzaría a moverse de nuevo, pero aterrorizado por el pensamiento de que iba a comenzar a flotar hacia él. Sintió que una brisa helada le acariciaba la piel, sintiendo la estimulación de la piel de gallina erizándose a lo largo de sus brazos y luego por todo su torso. Su rostro y su cuello, las únicas partes de la piel desprotegidas por su ropa, se sintieron como si hubieran sido rociadas ligeramente con agua de una botella y luego congeladas rápidamente. Continuó mirándola en la pantalla de su teléfono, pero el ser solo permaneció inmóvil, flotando en su posición fija sobre el agua, con la cabeza hundida en el pecho, su coronilla apuntando hacia el denso grupo de árboles en la orilla derecha. Tom inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba y tocó la parte superior de su teléfono para verificar la duración de la batería. Fue entonces cuando notó que había una media luna de luz pálida hacia adentro que cubría la cúspide de su visión. Una sensación de perdición lo consumió por completo. Miró de nuevo a la cámara, viendo que la mujer blanca brillante todavía estaba flotando sobre el agua en la misma posición justo al lado de la orilla.
Incluso a través de esta prueba tensa, sintió un irónico y ligero alivio. Cuando levantó la cabeza por completo y miró hacia arriba, el rostro brillantemente iluminado de una mujer joven y descompuesta se encontró cara a cara con él. Tom gritó, tropezó unos metros hacia atrás mientras manipulaba torpemente el teléfono entre sus manos, antes de dejarlo caer sobre la arena a unos metros a su derecha. Gateó hacia atrás lo más rápido que pudo, superado por un miedo debilitante e incertidumbre, intentando alterar su cerebro hacia un enfoque donde pudiera ostracizar estos sentimientos amenazantes. Agarró la arena con sus manos temblorosas, intentando ponerse de pie, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas otra vez. Cuando intentó esto por segunda vez, ella se había acercado más a él y había hecho más contacto visual. Accidentalmente estudió su ser, viendo su cuello deformado que hacía que su cabeza sobresaliera hacia adelante como una serpiente acechando, sus mejillas demacradas y con cicatrices, sus ojos vacíos y sin párpados, y su boca invertida y de lado. Todo de un blanco brillante, todo delineado en finas líneas negras. Tom encontró su equilibrio de nuevo mientras los ojos vacíos de la mujer comenzaron a sombrearse lentamente a naranja, y sus labios invertidos se entreabrieron de lado, revelando sus dientes triangulares y sobredimensionados. Levitó sobre el suelo a unos metros de distancia, erigiéndose sobre él y acercándose rápidamente, manteniendo su mirada naranja de fuego fija en los ojos petrificados de Tom. Podía sentirlos quemando una línea invisible y delgada a través de sus ojos, perforando su delicado cráneo y disparando directamente al centro de su cabeza. Tom volvió en sí, se dio la vuelta dejando su teléfono en la orilla y comenzó a correr hacia arriba por la colina. Sintió que el calor regresaba a su cuerpo cuando corrió más lejos de ella, como corrientes cálidas de vida que reabastecían sus venas heladas. Segundos después de que Tom comenzara a correr, la mujer soltó un lamento largo y estridente que Tom sintió vibrar en sus huesos, dejó un zumbido agudo en sus oídos y le dio una sensación tan morbosa de muerte que sus entrañas se sintieron como el centro podrido de una manzana. Tom intentó con todas sus fuerzas ignorar su lamento, dando zancadas enormes colina arriba y llevándose al límite para mantener una distancia considerable de ella. Era incapaz de oír el sonido de sus pies golpeando la hierba húmeda a través del zumbido que taponaba sus dos oídos. En un par de segundos, su audición había quedado inútil, dejándolo incapaz de saber si ella todavía estaba lamentándose o incluso si todavía lo estaba siguiendo. Justo antes de llegar a la cima, pudo sentir que la piel de gallina se erizaba de nuevo en su espalda. Giró su cuello frío hacia atrás, manteniendo el resto de su cuerpo corriendo hacia adelante, y vio su rostro enfurecido, sus ojos de fuego mirando directamente a su espalda, sintiéndolos mirar directamente a su alma y convirtiéndola en ceniza negra y polvorienta. Tom llegó a la cima de la colina, su cuerpo volviéndose más y más frío mientras corría sin rumbo en la oscuridad absoluta, buscando la cerca que había trepado al comienzo de la noche. Algo es diferente, Tom logró pensar lógicamente a través de la tormenta de su mente presa del pánico. Aunque estaba lleno de dudas, continuó corriendo, su cuerpo volviéndose pesado por la fatiga, sus pulmones incapaces de mantenerse al día con la demanda de su instinto de supervivencia. Todo su cuerpo temblaba por la sensación de congelación que lo encapsulaba. Mantuvo su velocidad, y cuando entrecerró los ojos tan dolorosamente como pudo, luchando por lidiar con la presión de que la entidad lo alcanzaba rápidamente, finalmente logró ubicar la cerca directamente frente a él. Tom continuó corriendo, jadeando fuertemente, negociando en su propia mente con cualquier fuerza superior que pudiera existir para no quedarse sin fuerzas antes de llegar a la cerca. Sin embargo, continuó acercándose más y más a él, su coche aparcado justo detrás de ella, y por un momento pareció que las súplicas desesperadas de Tom habían dado sus frutos. Algo todavía no está bien, se repitió a sí mismo preocupado, ¿pero qué es? Continuó corriendo sin embargo, con ambas filas de dientes castañeteando entre sí, haciendo uso de toda la energía que tenía para llegar a su coche. Finalmente se acercó a la cerca, saltó al segundo listón con ambos pies, saltó justo sobre ella y aterrizó con fuerza al otro lado, enviando descargas de dolor por ambas piernas. Cojeó lo más rápido que pudo alejándose de la cerca y hurgó con la mano en su bolsillo en busca de las llaves de su coche, dándose la vuelta para vigilarla mientras lo hacía.
La vio flotando inmóvil detrás de la cerca, observando cada uno de sus movimientos, con la mirada de desprecio grabada en su rostro. Tom no se detuvo a pensar por qué ella había dejado de seguirlo, o por qué no estaba flotando sobre la cerca tras él. Todo lo que sabía era que una vez que estuviera en su coche y fuera de allí, estaría a salvo, y nunca tendría que volver a mirar atrás a este evento jamás. Presionó el botón de abrir 2 veces en sus llaves para entrar a su coche. Sin respuesta. Plantó la palma de la mano en la ventana e intentó de nuevo. Sin respuesta. Metió la llave en la cerradura, abriendo el coche manualmente. Abrió la puerta, saltó sobre el asiento y metió la llave en el contacto, mirando a través del parabrisas mientras lo hacía, mientras ella comenzaba a arder a través de su cabeza de nuevo con sus ojos naranjas de fuego. Cuando giró las llaves, el coche no dio respuesta. Vamos, 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 coño, el pensamiento se aceleró en la mente frenética de Tom. Lo intentó de nuevo. Sin respuesta. Siguió intentándolo e intentándolo e intentándolo, pero obtuvo el mismo resultado cada vez. El motor ni siquiera intentaba arrancar para luego fallar. Cada intento que hacía solo lo dejaba sin respuesta. Tom intentó con todas sus fuerzas organizar sus pensamientos. ¿Por qué falla el motor? Se congeló. Cuando estaba corriendo de regreso a través del campo, se había dado cuenta de que algo andaba mal. El campo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Los faros del coche no estaban encendidos. Los había dejado encendidos cuando trepó la cerca por primera vez esa noche y luego caminó con dificultad por el campo frío y húmedo. Había dejado las luces encendidas y la batería del coche se había agotado. En un intento desesperado de una fuga rápida, había abandonado su teléfono en la orilla. Miró el volante con horror e incredulidad. Las palabras de Max se reiteraron en su mente. Imbécil sin ambición, sin futuro y holgazán. Como si sus mentes estuvieran sincronizadas, ella se elevó por encima de la cerca y en el aire, luego levitó hacia adelante hasta que quedó fuera de la vista del parabrisas y su resplandor emanó justo por encima del capó. Golpeó fuertemente el techo del coche. Golpeó de nuevo. Y luego otra vez. Con el cuarto golpe hubo un ruido lacerante y desgarrador, y su mano blanca brillante y sus uñas largas y afiladas atravesaron el techo de acero del coche. Su otra mano la siguió, y usando ambas, dobló el acero hacia atrás en líneas retorcidas y dentadas, como si fueran tiras blandas de queso. Tom miró fijamente hacia sus ojos naranjas brillantes, su boca invertida abriéndose de lado, revelando esos espantosos, largos y afilados dientes. Un hilo de saliva goteó de su boca y cayó sobre la mejilla de Tom, congelándolo e infligiéndole una picadura instantáneamente. Sus mejillas huecas se hundieron hacia adentro mientras exhalaba una brisa helada entre sus colmillos dentados. Los ojos de Tom se llenaron incontrolablemente de lágrimas, mientras ella soltaba un último lamento que estremeció la tierra. El coche comenzó a temblar, y Tom se quedó sordo rápidamente en cuestión de segundos. Tom miró fijamente a esos ojos naranjas, ardientes y vacíos mientras ella se impulsaba de nuevo hacia el cielo nocturno, sus manos blancas brillantes permanecían agarradas a los bordes del agujero dentado que abrió. Sus brazos se estiraron elásticamente hacia atrás hasta longitudes imposibles. Tom movió la cabeza ligeramente hacia un lado y vio caer gotas de sangre sobre el asiento de lo que supuso era uno de sus oídos zumbantes. Sus lágrimas hirvientes le escocían la cara tan mal como su saliva fría lo había hecho, pero cuando intentó levantar las manos para limpiárselas, encontró que sus músculos se habían congelado por completo. Cuando no sintió nada durante unos segundos más, giró lentamente el cuello hacia la izquierda y volvió a mirarla, y tan rápido como la divisó una vez más, ella soltó un grito inaudito que estremeció la tierra. Se aceleró hacia abajo, todavía gritando con su boca de lado, mientras volaba hacia él a una velocidad monumental. La última cosa que sintió Tom fue su frío chillido, despegando dolorosamente la piel de su rostro, y su visión rápidamente desvanecida viendo sus dientes afilados y dentados, sobresaliendo de su boca, mientras volaba borrosamente hacia él. Maite se disponía a pasar un agradable día de playa con su familia. Los niños, al detenerse el coche en el estacionamiento que había a pocos metros del mar, salieron corriendo hacia la arena mientras ella y su marido bajaban del coche las toallas
la pequeña nevera portátil donde llevaban las bebidas, la sombrilla y un par de bolsas más con los juguetes de los pequeños. Sin embargo, la armonía y la felicidad pronto se vio truncada cuando Sara, la más pequeña de la familia, empezó a llorar como loca mientras se sujetaba uno de sus pequeños piececitos con las manos. Maite y su marido corrieron de inmediato a su rescate, probablemente se habría cortado con algún cristal enterrado en la arena. Pero por desgracia todo era mucho peor de lo esperado. La pequeña Sara parecía tener algo clavado, un pequeño trozo de metal que Maite inmediatamente reconoció como una aguja. Extrajo el fragmento que parecía haberse roto y buscó rápidamente entre la arena el otro trozo para evitar que alguien más se lo pudiese clavar. Su corazón dio un vuelco cuando tras remover un poco bajo sus pies encontró una jeringuilla con restos de sangre fresca que alguien había enterrado con la aguja apuntando hacia arriba. Estaba claro que algún desalmado la había situado de esa forma, como si se tratara de una trampa para animales, para que algún despistado la pisara. Maite y su marido de inmediato decidieron llevar a la niña al hospital cercano para que le realizaran unas pruebas y comprobaran si la sangre que había en la jeringuilla estaba contaminada con algún tipo de droga. El médico de guardia trató de tranquilizar a los padres, explicándoles que era muy improbable que al pisar una jeringuilla la droga se pudiese haber inoculado en su torrente sanguíneo. Aún así, para que estuvieran más tranquilos, realizarían una prueba de sangre tanto a la niña como con la muestra que había en la jeringuilla. Dentro de un par de días tendrían los resultados. Salvo por un poco de dolor en la planta del pie, Sara se recuperó tan rápido que sus padres prácticamente habían olvidado el suceso y cuando 2 días después recibieron una llamada del hospital se quedaron sorprendidos. El médico les citó en su consulta, nos les dio más información al respecto por lo que quedaron muy preocupados. El doctor les pidió que se sentasen y les confirmó que en la sangre de la jeringuilla había un agente nocivo, heroína, obviamente días después del incidente y sin haber sufrido la niña ningún percance, la droga no había causado ningún daño. Pero lo más alarmante es que la sangre estaba infectada con SIDA y la muestra que el matrimonio llevó era bastante fresca por lo que era posible que se hubiera producido un contagio. Pidió serenidad al matrimonio que había estallado en llanto y les dijo que las posibilidades de que Sara hubiese sido infectada eran muy bajas. Aún así, por prevención debería realizarse un análisis de sangre pasados unos meses, para ver si tenía los anticuerpos en su sangre. Maite al llegar a casa empezó a buscar información en internet al respecto y quedó asustada al ver la cantidad de casos de contagio y de personas que se habían pinchado accidentalmente con una jeringuilla infectada. Al parecer algunos drogadictos con el virus del SIDA dejaban las agujas en lugares estratégicos como las sillas del cine, buzones, máquinas de refrescos, en parques infantiles o como era el caso de su hija enterradas en la arena de la playa. Lo hacían con la intención de contagiar a la mayor cantidad de gente posible sabiéndose desahuciados y con pocos años de vida. Incluso se habían dado casos en los que aprovechando la aglomeración de un concierto o una fiesta pinchaban aleatoriamente a la gente mientras estaba distraída, ellos simplemente sentían una punzada y hasta meses o años después, cuando se hacían un análisis de sangre o enfermaban, no sabían que eran seropositivos. Aún así las posibilidades de contagiarse eran realmente bajas y había estudios en hospitales de Estados Unidos en los que se afirmaba que solo 15 entre 1.000 personas que se habían cortado o pinchado con material quirúrgico contaminado habían contraído el virus. Maite se agarró como un clavo ardiendo a esa estadística para tranquilizarse y aguantar los 3 meses que le había indicado el doctor que debían esperar para realizar la segunda prueba de sangre. Hacerla antes podría indicar un falso negativo. El tiempo transcurrió y Sara, que acababa de cumplir los 4 añitos, se realizó un segundo análisis. Los resultados no podían ser más devastadores, había sido contagiada y debería vivir los pocos años que le quedaran de vida medicándose para ralentizar lo máximo posible la enfermedad y que ésta se agravase. Estaba haciendo lo que normalmente hacía a las condenadas 2 de la madrugada, navegando en YouTube, Facebook o algún otro sitio web que pudiera entretenerme. Siempre tuve dificultades para dormir, así que solía estar en internet hasta que mis párpados me pesaran y terminara adormilado sobre el teclado, teniendo que hacer esfuerzos sobrehumanos para trasladarme a la cama. Esa noche, finalmente me estaba cansando y ya comenzaba a ceder a la cálida llamada de mi suave cama y mi acogedora cobija,
Cuando recordé revisar mi correo electrónico, el cual había descuidado durante más de una semana, fui a mi cuenta y limpié los cupones vencidos, los correos no deseados y los archivos cuyo contenido no me llamara la atención, hasta que encontré un correo electrónico real. Sin embargo, lo peculiar de este correo electrónico era que la cuenta que lo había enviado era ilegible. El texto se había solapado sobre sí mismo, creando una colección revuelta y bastante inquietante de oscuros caracteres que evocaban alguna escritura ilegible. Bueno, mi computadora estaba bastante caliente, ya que había estado en ella por Dios sabe cuánto tiempo. Eso probablemente había tenido algo que ver con el colapso del texto. El correo electrónico no tenía descripción, ningún comentario, nada. Simplemente había un archivo de video adjunto, nada más. El archivo rezaba Morbus Abi. Morbus. Extraño. Había oído esa palabra antes en alguna parte, pero no podía recordar dónde. El cansancio, que anteriormente me invitaba al sueño, ahora brillaba por su ausencia. No estaba seguro si debía descargarlo y mirarlo, pero tenía curiosidad. Culpo a la noche y a la desesperada necesidad de no aburrirme. Al final me decidí y descargué el video. El programa de análisis de archivos que había instalado no encontró virus o amenaza alguna, lo que terminó de convencerme. Cuando el video terminó su descarga, luego de 20 minutos, observé la miniatura de este. Una habitación oscura con una mesa del metal y una única bombilla que colgaba de una cuerda. Su suave resplandor apenas penetraba en la oscuridad y a duras penas alcanzaba a iluminar la mesa. Apreté el botón de reproducción y el video comenzó con una estática que duró 45 segundos. Luego, la oscura habitación con la larga mesa de metal. Por su aspecto, la mesa parecía de uso médico. Un gran gabinete de metal, de aspecto algo lúgubre, se encontraba apoyado contra la pared. La mesa estaba iluminada en el medio de la habitación. Extrañamente, no había sonido alguno. El video era completamente mudo. La calidad del video era horrible y muy granulada. La estática parpadeaba por un momento cada pocos minutos. La cámara que lo había grabado debía de haber sido muy barata. Era un poco frustrante de ver. Finalmente, después de unos 5 minutos, una figura humana caminó frente a la cámara, vestida con un abrigo oscuro y guantes. Llevaba una máscara de un color blanco, pálido, con un pico similar al de una avenida. Tenía la capucha puesta y mantenía cada centímetro de su cuerpo oculto. Unas gafas rojas sobresalían de la pálida máscara, ocultando también sus ojos 250 px. Doctor, lo más inquietante de todo era su gran altura. Era tan alto. Tendría que medir 7, tal vez 8 pies por lo menos. Sus brazos eran escalofriantemente largos y sus dedos se asemejaban a huesudos palitos. La criatura hizo un gesto hacia detrás de la cámara, curvando sus raquíticos dedos hacia algo que no podía ver. Otras dos figuras, mucho más pequeñas que la principal, pero igual de ataviados con tan inquietante atuendo, aparecieron a la vista, llevando algo en una camilla. Había una gran sábana blanca sobre lo que parecía ser un cuerpo. Aquello se ponía extraño. ¿Qué diablos era eso? Arrugué las cejas y seguí mirando mientras mi piel hormigueaba ligeramente. Las figuras colocaron a la silueta cubierta por la sábana sobre la mesa y retiraron las coberturas, revelando a un hombre atado a la camilla. Parecía aterrorizado y sus ojos llenos de miedo daban fe de ello. Un pedazo de cuero estaba ceñido a su boca, evitando que gritara. Su frente brillaba por el sudor y su pecho se agitaba. Sentí que se me revolvía el estómago ante tal imagen. Esperaba por amor a Dios que solamente fuera una película enfermiza de terror y que nada de eso fuera real. Tuve suficiente y le di pausa al video, cerrando la laptop segundos después. No me gustaban las películas de terror ni las cosas de miedo. Me metí en la cama y dejé que mi corazón disminuyera su ritmo, tratando de calmar mis nervios. Es un video falso, me dije a mí mismo en voz alta.
Asustarse tanto es ridículo. Definitivamente es falso. Un video que algunas personas hicieron. Se supone que debe asustar a la gente. Probablemente sea el adelanto de alguna película. Dejé escapar un suspiro y volteé, aliviado de haberme tranquilizado. Era tan infantil, por Dios. Al día siguiente me sentí pésimo. Me dolía la cabeza y mi estómago, como si estuviera lleno de piedras. Salí de la cama, me vestí y fui a trabajar. Caminé penosamente durante el día, irritable y enfermo. Regresé a casa sintiéndome como una porquería, pero no pude conciliar el sueño, incluso después de tomar unas pastillas para dormir. Como obviamente no me dormiría pronto, me senté en mi silla y encendí mi computadora. Estuve deambulando en línea, jugando algunos videojuegos y escuchando música. Logré despejar mi mente de mi dolorido estómago. Mientras tragaba otra pastilla, tomando un poco de agua que había ido a buscar a la cocina, recordé el video de la otra noche. Parecía interesante, si eso no sonaba un poco enfermo. De todos modos, era falso, así que no había nada de malo en verlo de nuevo. Abrí el archivo y estaba donde lo había dejado. El hombre estaba atado a la mesa con la siniestra figura enmascarada sobre él. Presioné el botón de reproducción de nuevo y comencé a mirar el resto del video. El hombre estaba acostado sobre la mesa y luchaba contra sus ataduras. No había ningún sonido, así que no podía oír nada, pero me imaginé que estaría provocando un buen escándalo. La alta y desgarbada figura sacó una cuchilla del pequeño carro que había al lado de la mesa y la levantó hacia la luz, haciendo que la hoja brillara. El hombre en la mesa comenzó a llorar, sacudiendo la cabeza violentamente, movimiento que tornó su cara de color rojo. Sin inmutarse ante su desenfrenado furor, la figura sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo. Un pequeño texto blanco apareció en la pantalla. Se ha confirmado la infección. Se realizará una cirugía inmediata. Volvió a guardar la grabadora en el bolsillo y bajó el cuchillo al estómago del hombre, dando inicio al corte. Me encogí al ver aquello. Sin anestesia. El hombre negó con la cabeza y se sacudió violentamente, tratando de escapar de las ataduras que lo sujetaban, obviamente fallando. La figura simplemente continuó con la incisión, antes de devolver el cuchillo al carro, esta vez con la hoja bañada en sangre. Ajustó sus guantes con algo fuerza, asegurándose de que estuvieran correctamente colocados. Luego introdujo su mano en el estómago del hombre y tuve suficiente. No quería ver más de eso. Falso o no, era repugnante. Mi estómago se sentía horrible en esos momentos, mucho peor que antes. No era de extrañar. Probablemente solo estaba siendo infantil, pero odiaba el gore. Aquello me hacía sentir enfermo y debería de provocar el mismo efecto en todos los que tuvieran algo remotamente humano en su conciencia. Me levanté de la silla, apagué la computadora y me tiré en la cama, con el estómago cobrándome muy caro la osadía de continuar viendo ese video. El mundo estaba lleno de cosas enfermas. Mis sueños estuvieron plagados con pesadillas. Las vi, de pie en una habitación oscura de concreto, formadas en un círculo, con la figura más alta en el medio. Mi sueño estaba en la misma baja definición que el video. Cada vez que la imagen parpadeaba en un breve segundo de estática, el hombre enmascarado del medio se movía un poco. No era realmente un movimiento. Era más equivalente a un tic. Aproximadamente la tercera o cuarta vez que la estática sacudió mi sueño, se vio un símbolo grabado en la pared de concreto detrás de ellos, escrito con tiza blanca. Parecía una cruz. La estática volvió a parpadear y los doctores de repente aparecieron alineados contra la pared, con el más alto en el medio. Y el símbolo de tiza estaba ahora cubierto de sangrientas huellas de manos. Me desperté gritando en mi almohada, con todo mi cuerpo tan caliente que me sentía envuelto en llamas. Grité y grité, a pesar de que mi garganta se sentía como si alguien me hubiera metido una barra ardiendo al rojo vivo.
Mi compañero de habitación irrumpió en el cuarto y me agarró por los hombros, llamándome por mi nombre. El sudor brotaba de mi pelo y se derramaba por mi frente mientras que mi estómago daba vueltas, aumentando mi agonía. No podía dejar de gritar que no podía ver y que mi cerebro estaba explotando dentro de mi cabeza. Casi al instante, me desplomé del dolor y quedé inconsciente. Cuando desperté, mi compañero de cuarto estaba en mi computadora, viendo el video. Parpadeé, tratando de ignorar la punzante agonía en mi cabeza y estómago, y cojeé hacia él. ¿Por qué estás viendo eso?, le pregunté, tratando de evitar enfermarme de nuevo. No lo sé. Estaba en tu pantalla cuando entré después de que tú, ya sabes. ¿Después de yo qué? Tío, estabas gritando como un gato en agonía y vaciaste tu estómago por todas partes. Hay vómito en todo el piso. Miré detrás de nosotros, deformando mi rostro al girarme debido al intenso dolor que sentía en mi estómago y mis músculos, y miré al piso. No parecía vómito, sino más bien como el aceite de un automóvil. Esto salió de mí, le pregunté mientras mi estómago volvía a protestar y estremecer mi cuerpo. No vomites, me ordené. Ah, sí. No quería moverte hasta que estuvieras despierto, pero creo que será mejor que te llevemos a un hospital. Rápidamente negué con la cabeza. No, está bien. Estoy bien. Odiaba los hospitales. Odiaba a los doctores. De ninguna manera. Amigo, sé que le tienes miedo a las consultas de los médicos y esa mierda, pero vomitaste basura negra. Eso no es natural. Me limité a negar con la cabeza una y otra vez, insistiendo en que estaba bien. Él solo rodó sus ojos y murmuró: «Será tu funeral». Regresé cojeando a mi cama y observé a Brian terminar el video. Negaba con la cabeza de vez en cuando, a veces incluso diciendo «Oh, Dios». Cuando el video terminó, se volvió hacia mí, con una expresión que en otra ocasión hubiera encontrado divertida. Amigo, esto es repugnante. ¿Por qué diablos verías algo así? Me encogí de hombros. Alguien me lo envió, no lo vi todo. Ni tenía planeado hacerlo. Brian rodó los ojos y negó con la cabeza. Se levantó de la silla y salió de la habitación, regresó con un trapo y limpió mi vómito. «Me debes una, guarro», gruñó. Colocó el trapo en el cubo y salió por la puerta. Pasaron escasos segundos antes de que metiera nuevamente su cabeza a través del marco. Por cierto, ¿te importaría mucho no gritar a los cuatro vientos la próxima vez que decidas tener un ataque de pánico? Me asustaste muchísimo. Pensé que estabas muriendo. Cuando se fue, misteriosamente los calambres cesaron. Fui a mi computadora y me senté. El video todavía estaba ahí, pero dudaba si terminarlo. El video era horriblemente vil, pero el morbo me hizo tomar el mouse y presionar la opción de reproducir nuevamente. El video comenzó de nuevo con estática y la figura desproporcionada volvió a aparecer frente a la cámara. Pero, esta vez, los otros se acercaron inmediatamente a la mesa, llevando la camilla cubierta con una sábana, con el hombre debajo de esta. La sábana fue retirada, pero, esta vez, no era la misma persona. Espera, eso no estaba bien. ¿Era un video diferente? No, tenía la misma horrible definición, oscura y granulada. Pero, esta no era la misma persona, no. Su cabello era más largo y era un poco más bajo que el otro tipo. Seguí mirando, confundido y un poco nervioso, mientras el comienzo daba inicio de la misma manera. La picuda figura deslizó un dispositivo de grabación desde su abrigo y murmuró a la caja. El mismo texto blanco apareció en la pantalla. Se ha confirmado la infección. Se realizará una cirugía inmediata. La criatura perforó el estómago de hombre, solo para introducir su mano en la abertura y comenzar a extraerle el intestino delgado. Una gruesa viscosidad negra goteaba de los órganos en lugar de sangre. No había sonido alguno en el video, pero probablemente el hombre estaría gritando con todas sus fuerzas, mientras miraba aquella horrida escena, envuelto en una insoportable agonía.
Aquello no estaba bien. ¿Qué había pasado con el otro hombre? Porque el video era diferente. Mire la barra de tiempo en la parte inferior. 30 segundos y no había otras imágenes antes de ese clip. La figura extrajo algunos órganos más, cortando y recortando la cavidad del cuerpo, luego sacó un pequeño frasco del carro y lo llenó con aquella horrida sustancia que ocupaba el interior del cuerpo. El hombre dejó de agitarse y se quedó inmóvil sobre la mesa, con el pecho palpitante y la sangre goteando de su boca. Dijo algo, pero no tenía manera de saber qué era exactamente. Ningún texto apareció en la pantalla. La alta criatura colocó la jarra en el carro e hizo una señal hacia detrás de la cámara. Las otras figuras corrieron hasta quedar al lado de la camilla. El hombre negó con la cabeza mientras abría sus ojos como platos. La criatura lo ignoró, sacó un paño de uno de sus bolsillos y se lo puso sobre los ojos. Entonces le quitaron la correa de la boca, le metieron algo en ella y ataron nuevamente sus mandíbulas. No podía imaginar sus gritos. Las figuras salieron de la escena y la criatura tomó una cuchilla de filo dentado del carro. Los últimos 5 minutos lo mostraron extrayéndole el resto de las entrañas al hombre, el estómago, el hígado, el corazón. Los dientes no tuvieron mejor destino y fueron a parar a otro recipiente, dejando al sentenciado morir desangrado. Me estremecí y un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué infierno será eso? Aquello era asqueroso, incluso para una película de terror. Mi garganta se apretó y cerré mi ordenador. Dios, no lo entendía. Lo que había hecho que me doliera la cabeza había sido ese video. No había visto algo peor que aquello en los cines. No podía recordarlo, pero algo en el video había hecho que mi estómago se revolviera. Bajé las escaleras para tomar un vaso de agua, con la cabeza palpitante de nuevo. Mientras llenaba una taza en el fregadero, mi brazo se tensó. Se me revolvió el estómago. Sentí como si alguien me hubiera pegado en las tripas. Me retorcí del dolor, agarrando el fregadero para evitar caerme. Me atraganté y jadeé, sintiendo un dolor raspante en mi estómago y pecho. Mis nervios se tensaron y sentí como se apretaba la mandíbula. Inmediatamente me enfermé, el vómito me quemó la garganta cuando se abrió paso y salió de mi boca, escociendo mis labios. Jadeé en voz alta. Salía un chorro oscuro de mi boca. Permanecí encorvado sobre el fregadero, temblando como una hoja durante al menos 10 minutos, agitado y llorando. Cuando abrí mis ojos, mi pecho agitado y mis pulmones jadeando en busca de aire fresco, miré el desastre. Un horrible sabor inundaba mi boca, como a comida podrida y leche en mal estado. Mi corazón dio un salto en mi pecho, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Una sustancia espesa y negra se había adherido a los lados metálicos del fregadero y había obstruido el desagüe. ¿Qué era eso? Eso no era natural. ¿Qué me está pasando? Jadeé, tocando mi frente sudorosa. Traté de recuperar el aliento, mi pecho estaba aún agitado y mi mente desbordaba de pensamientos dolorosos. Me estaba muriendo. Dios, por favor no. Había tantas cosas que no había hecho todavía. Había tanto que hacer. La agonía era insoportable. Traté de llamar a Brian hasta que recordé que ese día estaría a trabajo y no volvería hasta tarde esa noche. Estaba solo en nuestra casa, temblando, vomitando líquido negro y posiblemente pudriéndome desde adentro. Estaba demasiado exhausto para buscar mi teléfono y llamar a un médico. Todo dolía, casi como si alguien hubiera metido mis músculos en una trituradora de carne. Tenía mucho dolor, un dolor abrasador. Me llené otro vaso. Había dejado caer el anterior y se había roto en el fregadero lleno de esa sustancia. Luego, me metí en la cama. Necesitaba descansar. Necesitaba dormir un poco. No pensaba bien, no procesaba bien las cosas. Me puse las sábanas sobre la cabeza, dejándome caer de costado. Mi estómago se sacudió en mi cuerpo, retorciéndose y cayendo. A una parte de mí no le habría importado morir.
Por lo menos, el malestar cesaría. A pesar de los latidos en mi cabeza, me sumergí en un sueño, aunque extremadamente intranquilo. Una vez más, esas figuras invadieron mi sueño. Estaban de pie a mi alrededor, atando mis muñecas a la fría mesa de acero. La luz que caía del techo brillaba en mis ojos. De los doctores goteaba ese líquido aceitoso y oscuro, como si estuvieran hechos de este. Se filtraba por debajo de sus máscaras, goteando en el suelo y encima de mí. Susurros y siseos llenaban mis oídos, como una habitación llena de discusiones en voz baja. No podía gritar. No podía pedir ayuda. Las figuras con pico me rodeaban, bisturíes y cuchillas empuñados por sus manos enguantadas y goteantes. Podía sentir cómo cortaban en mi carne, cómo el frío metal de sus instrumentos penetraba en mi piel. Me rasgaron y desgarraron con diferentes sierras y cuchillas, goteando de mis heridas un líquido negro en lugar de sangre. El dolor era insoportable, cegador. Mientras me violentaban de ese modo y solo podía observar cómo me abrían y me despedazaban, sentí unos ojos clavándose en mí, tuve la sensación de estar siendo observado. Lentamente, volví la cabeza a mi alrededor. Había tantas personas cubriendo el lugar, sus pechos y estómagos estaban abiertos, sus intestinos cubiertos de mugre negra y desenrollados en el suelo, sus ojos vidriosos y en blanco. Algunos colgaban de las paredes, otros yacían inertes en el suelo. Observé que los médicos reforzaban mis correas y preparaban sus herramientas. Mi mente estaba tambaleándose de terror. Me gritaba que hiciera algo, dijera algo, pero no podía. El hombre del segundo video se sentó contra la pared, la sangre goteaba de su boca. Él levantó su pálido rostro para mirarme y se limitó a sonreír con sus encías desdentadas bañadas en sangre. Pronunció una sola cosa: no dejes que el doctor te encuentre. Desperté sollozando, mi corazón golpeando contra mi pecho como un martillo. Sentía que mi piel estaba en llamas y no podía dejar de temblar. ¿Qué estaba sucediéndome? ¿Qué me pasaba? Mi estómago se sentía como si alguien lo hubiera golpeado repetidamente. Apenas podía moverme, apenas podía gemir. Revisé la hora 10:57 p.m. Jueves. Había dormido durante 5 días. 5 jodidos días. Me estremecí mientras trataba de levantarme, todo mi cuerpo latía y latía. Nunca había en mi vida sentido tanto dolor, nunca me había sentido tan enfermo. Brian, gemí, sin moverme de la cama. No hubo respuesta. Brian. Silencio. Lentamente me di la vuelta en la cama, aferrándome a las sábanas. Necesitaba mi teléfono, necesitaba llamarle y llegar a un hospital. Todo mi cuerpo estaba sufriendo una inmensa agonía. A medida que mis pies tocaron la alfombra, mi estómago dio un vuelco, vomité por todo el suelo, el fluido negro brotando de mi garganta. ¡Oh, Dios! Me estaba muriendo. Me estoy muriendo. Saldré en el periódico, encontrado en mi piso, podrido desde adentro. Estos pensamientos me enojaron, haciéndome sentir peor, y me provocaron un ataque de pánico agitado. Saqué mi teléfono de mi mesa de noche, llamé al 911 y escuché el tono. 1 vez. 2 veces. 3 veces. De repente, un fuerte estallido de estática brotó de los altavoces en mi teléfono. Grité y lo dejé caer, llevando mi mano a mi ahora palpitante oído. Todavía oía la estática a pesar de que prácticamente había arrojado el teléfono al otro lado de la habitación. ¿Qué diablos estaba pasando? Salí de mi cuarto y cogí hasta la habitación de Brian. Su cama estaba vacía. Toqué el colchón con mi mano. Frío. No había dormido allí. Las sábanas estaban sucias y desordenadas, algo inusual en Brian, que era un obseso de la limpieza. Líquido negro emanaba de mis labios y descendía por mi barbilla. Me atraganté con él y vomité sobre la alfombra limpia de Brian. Me sentía tan débil. Estaba agitado y temblaba donde estaba Brian.
Necesitaba sentarme. Me senté en la cama de Brian con la cabeza entre las manos. No podía conducir al hospital por mi cuenta. Apenas podía caminar y mucho menos manejar un coche y conducir 60 kilómetros al hospital más cercano. Me sumía en pensamientos de culpa y terror, cuando, desde la mesita de noche de Brian, su tono de llamada rompió el silencio. Su teléfono estaba sonando y la pantalla identificaba a la remitente como Ángela. Cogí el teléfono y contesté, frenético. Ángela, Ángela, es Michael. Michael, ahí estás. ¿Dónde diablos está Brian?, preguntó ella, oyéndose algo preocupada. Espera, ¿qué? Nadie lo ha visto en 5 días. No ha estado yendo al trabajo ni a la escuela, ni tampoco ha estado respondiendo su teléfono. Fuimos a su casa y vimos que dormías, pero él no estaba. Mis manos comenzaron a temblar. 5 días. Ha desaparecido, gemí. ¿No lo has visto? No lo he visto. Escucha, Angie, necesito ayuda. Necesito una ambulancia, necesito que... La comunicación se cortó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, temblando. Sin señal. Temía un nudo en el estómago. Dejé caer el teléfono y cogí hasta mi habitación. Usaría mi computadora para pedir ayuda. Facebook, Skype, algo. Salir de la casa era inútil, no había ninguna otra construcción en kilómetros a la redonda. Al acercarme a la computadora, el monitor se encendió. El video se mostraba en la pantalla. No, dije a mis adentros, no necesito eso, no ahora. Me senté frente a la computadora y traté desesperadamente de salir del video, pero este se negaba a cerrarse. Sin importar cuántas veces cliqueara la X, la estática empezó a reproducirse. Vamos, pedazo de mierda inútil, gruñí audiblemente. El video siguió reproduciéndose y sentí mis piernas adormecerse repentinamente. No podía moverlas. Empecé a sentir pánico. Mi corazón golpeaba mi pecho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo moverme?, me interrogaba desesperado. Me retorcí en la silla hasta que el adormecimiento se extendió a mi torso y mis brazos. Me estremecí y todo mi cuerpo dejó de responderme. La estática terminó y las figuras estaban de pie alrededor de la mesa, en torno a un humano sobre ella. En la horrible calidad del video, pude ver que estaba inmóvil. Las figuras con batas ataron al hombre con correas y luego salieron de la escena, dejando únicamente a la criatura alargada. Pero, cuando se fueron, sentí como si alguien me golpeara en el estómago, mi pecho se contrajo y sentí el corazón en la garganta. No dije en voz alta, incrédulo, y, elevando la voz, continué, no, Dios mío, no. Brian era el que estaba atado sobre la mesa, con los ojos lejanos y vidriosos. Parecía tan fuera de sí, tan confundido. Contuve mis sollozos y miré la pantalla con el más puro horror. La figura picuda acercó el dispositivo de grabación a su cara, como había hecho las 2 veces anteriores. Mi columna se estremeció cuando el mismo texto apareció en la pantalla: se ha confirmado la infección. Se realizará una cirugía inmediata. No, gemí, gritándole a la computadora, no. Nadie lo ha visto en 5 días, resonó la voz de Angie en mi cabeza. Aquello tenía que ser alguna broma de mal gusto. Alguna broma cruel, desagradable y enferma. Por favor, que solo hayan cambiado la fecha en mi reloj. Por favor, que solo sea un engaño de Angie y Brian. Por favor, que solo sea una broma, imploraba. Pero mis esperanzas fueron aplastadas, cuando me percaté de que las piernas de Brian estaban rotas, se disponían en ángulos imposibles, huesos sobresalían de sus rodillas y había sangre seca en sus astilladas articulaciones. No había manera en que pudieran ser efectos especiales. Durante más de 15 minutos, vi a la figura desgarrar la piel de mi compañero de piso y hurgar en su interior, perforando y extrayendo sus órganos con las múltiples herramientas afiladas dispuestas en el carro contiguo.
Brian soportó la tortura sin gritar, solo observando con horror mientras su cuerpo era abierto y despedazado ante sus ojos. Lágrimas recorrían su rostro, sus ojeras cansadas contrastaban con su piel pálida y enferma. Miraba a la cámara como si supiera que lo estaba viendo. Apreciábase la más pura angustia en sus ojos desesperanzados. La criatura enmascarada dejó sus herramientas ensangrentadas en su carro. Junto a sus utensilios enrojecidos, el tarro llenó, con ese líquido negro y viscoso y con los órganos que le había removido a mi compañero de piso. Brian, que, a pesar de todo, se aferraba a la vida, inclinó débilmente su cabeza hacia la figura. Se veía sumamente cansado y débil. Había un contraste gigantesco con la última vez que lo había visto. Apareció un texto. ¿Por qué diría que era Brian quien habló? La figura golpeó la mesa con sus dedos enguantados y apareció la siguiente respuesta. Porque usted ha sido infectado. Nuestra misión es erradicar todo el sufrimiento que el mundo podría traerle a usted. Y el sufrimiento que usted podría traerle al mundo. Vi a Brian estremecerse y caer inerte inmediatamente después. La figura hizo señas con sus garras hacia detrás de la pantalla y el resto de las personas enmascaradas aparecieron en escena, lo desataron y se lo llevaron. Esperaba que el video terminara ahí, pero, en su lugar, la criatura se acercó a la cámara y se quedó viéndola fijamente. Su pico, de color blanco, pálido, se veía tan cerca que podría haber sobresalido de mi monitor. Sus gafas de color escarlata brillaban, mientras sus verdaderos ojos permanecían ocultos. Permaneció inmóvil por unos momentos, mirando fijamente a la cámara. De repente, un texto blanco llenó la parte inferior de la pantalla. ¿Ves lo que has hecho? La pantalla parpadeó en estática y el monitor de mi computadora se apagó. Dejé caer mi cabeza sobre mi regazo. Sentía mucha agonía y lágrimas empezaron a emanar de mis ojos y transitar mis mejillas. Lloré desconsoladamente, rogándole a un Dios que ya no sabía si existía. No, 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 no. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hicimos nada malo. Nunca fuimos malas personas. ¿Por qué a nosotros mis preguntas no fueron respondidas? Mi cuerpo fue envuelto en un dolor agudo, tan insoportable que no pude contener mis gritos. Ese líquido negro y viscoso empezó a brotar incontrolablemente de mi mandíbula, inundando mi garganta y asfixiándome. Me invadió una gran desesperación, me invadía ese horrible sabor a basura, mi garganta ardía y no podía tomar aire. Conforme el líquido descendía, lo sentía quemarme por dentro. Me estoy muriendo, pensé con amargura. Me voy a morir. Empecé a toser y vomitar ese negro líquido en mi computadora y escritorio. Estaba en todos lados. Mi visión se hacía borrosa. Me sentía aturdido. Mi cuerpo se apagaba. El pálpito en mi cabeza no cesaba sus golpes contra mi cráneo. Sentí cómo abandonaba mi cuerpo y me quedaba inconsciente. Pronto, la oscuridad me tuvo en sus garras. Cuando desperté, sentí el amargo y salado sabor del cuero en mi boca. Estaba atado a una fría mesa de acero. Mis ojos estaban cegados por una brillante luz encima de mí. El resto de la habitación estaba completamente a oscuras. Ni siquiera podía ver que había a 2 metros de distancia. Ignorando la agonía que sentía en mi cuerpo, traté de entender mi situación. Entonces, la fría realidad me abofeteó. La luz roja de una cámara con aspecto muy viejo parpadeaba no muy lejos de la mesa en que estaba retenido. Grité a pesar de la mordaza. Lágrimas brotaban de mis ojos, que cerré fuertemente para no ver la horrible escena en que me hallaba inmerso. Negué con la cabeza, pataleé e intenté romper mis ataduras y escapar, pero mis esfuerzos eran todos inútiles. Me aferré al frío metal de la mesa. Cuando abrí los ojos, en mi visión, aún nublada, por el aturdimiento y la enfermedad, había 5 de ellos. Sus picos pálidos apuntaban a mi cara. Lloré. Mi voz apagada hacía eco en la sala casi vacía.
Mi garganta ardía mientras suplicaba a través de la mordaza de cuero. Goteaba líquido viscoso. El más alto indicó a los demás que se fueran y levantó, con su mano enguantada, el bisturí metálico. Sentí las heladas manos de la muerte envolviendo mi garganta. Aquello no era un sueño ni una pesadilla. No me despertaría afiebrado, sudoroso y acelerado, dándome cuenta de todo había sido una ilusión. No aquello era real. Miré fijamente a la figura encapuchada a través de mis lágrimas. Giró su pico hacia mí y comprendí. Finalmente, recordé. Morbus, el nombre del archivo, era una palabra que había aprendido en clase de latín y que significaba enfermedad. Los picos me habían resultado familiares, pero no lograba identificar de dónde. Ahora había recordado mi clase de historia. Esas máscaras eran las usadas por los médicos de la peste negra. La peste negra azotó Europa alrededor de 1348 y, por la gran cantidad de víctimas, había estos médicos comunitarios, de segunda, con poca o nula instrucción, que habitualmente terminaban muriendo por la propia exposición. La cruz de mis sueños, era la misma cruz exacta que se pintaba en las puertas de las casas de los contagiados, los moribundos. Las palabras del médico vinieron a mi mente, ese texto blanco en la parte inferior de la pantalla. Se ha confirmado la infección. Se realizará una cirugía inmediata, ahora lo entendía. Había estado tan enfermo, tan dolorosamente enfermo, que no había estado pensando con claridad. Pero ahora entendía todo. Estábamos infectados. Y la enfermedad nos había estado pudriendo desde dentro. El video me había infectado. Y ahora los médicos tenían que hacerse cargo de mí. Estaban poniendo fin al sufrimiento que el mundo me había causado y que yo podría causarle al mundo. Por eso me había sentido mal acerca del video. Los terribles sentimientos que había tenido se debían a que era real. El doctor de la plaga que estaba delante de mí todavía sostenía el bisturí. Me acercó el dispositivo de grabación a la cara y su voz muerta, sepulcral, retumbó en mi cabeza. Era una voz desagradable, roída por la enfermedad y la edad. Se ha confirmado la infección. Se realizará una cirugía inmediata.